Muchísimas gracias, Otilia, por haber aceptado mi invitación a participar aquí con esta conferencia, que es la conferencia inaugural de este curso de vivienda colectiva como proyecto urbano. Te lo agradezco mucho y para empezar, pues voy a compartir aquí tu currículum que nos hiciste el ¿Mm? favor de enviarnos. La arquitecta Otilia Pedrosa Castañeda es directora de la Agencia Municipal de Vivienda de Guadalajara. Tiene más de 20 años de trayectoria profesional en diferentes ámbitos de arquitectura, del diseño, de la coordinación, de la promoción y gestión de proyectos, principalmente de vivienda, en sus tres modalidades, residencial, media y social. Involucrada en proyectos de restauración y adaptación de edificios históricos patrimoniales, algunos de estos premiados, así como de investigación de campo para planes de desarrollo de centros históricos, investigación de campo y apoyo en redacción y edición del libro de los templos de Jalisco. Involucrada también en la coordinación, diseño arquitectónico y ejecutivo de proyectos comerciales, tiendas departamentales, centros comerciales y restaurantes. Fue directora del Instituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara en el periodo 2018-2021, desde la cual se difundió la política pública Rehabitar la Ciudad, la cual promueve la redensificación de la ciudad de una forma más compacta y ordenada, ofreciendo condiciones para una oferta de vivienda económica, así como la reutilización y aprovechamiento de fincas subutilizadas y con potencial de desdoblamiento. Fungió como directora de la Dirección de Promoción a la Vivienda de Guadalajara en el periodo 2021-2024. Actualmente es titular de la Agencia Municipal de Vivienda de Guadalajara, donde da seguimiento a los programas iniciados por el IMUVI, impulsando principalmente los programas de desdoblamiento habitacional y de vivienda económica intraurbana, ambos con carácter social para promover que exista vivienda económica en el municipio, así como la autoproducción de la misma. Se promueve que la vivienda se encuentre ubicada cercana al transporte público masivo, así como a todos los servicios necesarios para la vida diaria. Se ha estado trabajando en los últimos años en promover los barrios de 15 minutos. También se busca que la vivienda esté cercana a espacios públicos de calidad, por lo que se trazaron perímetros para el desarrollo de vivienda, todos ellos en torno a un espacio público. Otilia, muchas gracias por estar aquí con nosotros y te dejo la palabra para poder impartir tu plática. Gracias. Gracias a ti, Graciano. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí, ahora sí que compartiendo un poquito de mi experiencia. Digo, como bien leyó Graciano, yo ya llevo varios años a cargo de la vivienda en Guadalajara. Digo, le hemos cambiado el nombre varias veces, pero a final de cuentas somos una dependencia que nos encargamos de promover y de asesorar y hacer programas para que la vivienda sea lo más económica posible, pero sobre todo que se desarrolle en lugares consolidados, ¿no? Que bueno, ahora sí que en este curso, que es la vivienda como proyecto urbano, la vivienda colectiva, bueno, es un poquito o un mucho de lo que promovemos en la agencia, que es la vivienda cercana a todos los servicios. Bueno, yo, como bien saben, soy, digo, arquitecta de profesión y ya llevo varios años con esto de la vivienda y también estoy especializada en centros históricos y en restauración y adaptación de fincas patrimoniales, por lo que esto es lo que más me gusta, por eso fue el tema que escogí para hoy darles la conferencia. Les voy a hablar un poquito, una historia general de cómo se ha ido despoblando el centro de Guadalajara y por qué es tan importante regresar a él. La conferencia, bueno, yo la llamé Vivienda Colectiva en Fincas Patrimoniales. Creo que es uno de los mejores ejemplos. Esta apenas se va a inaugurar la próxima semana. Yo ya la conocí, pero bueno, antes que entrar ahora sí en materia de lo que es la vivienda colectiva, les quiero hablar un poquito, como les dije, de la historia en general de Guadalajara. No sé si todos son de Guadalajara o tenemos algunos de otros lugares. La mayoría son de otros lugares. Ah, ok, bueno, a final de cuentas, la problemática de los centros históricos
de las ciudades, sobre todo de las grandes ciudades en América Latina, es muy similar. Algunas ciudades más pequeñas en México no tienen tanta problemática de abandono porque sus centros son más pequeños. Sin embargo, a lo mejor estarán identificados con algunas de las problemáticas principales que tenemos en Guadalajara. Bueno, voy a empezar a hablarles pues lo que es lo que ya sabemos la mayoría de lo que es un centro histórico y todas las ventajas que se tienen al vivir en un centro, ¿no? Por lo que digo, ya como en ciudades de América Latina, en las grandes ciudades, los centros se han despoblado. Tenemos una problemática muy similar en la mayoría de las ciudades, lo que es Buenos Aires, lo que es Bogotá, Guadalajara, la Ciudad de México. Últimamente le han inyectado un poco de capital, por lo que se ha ido renovando un poco los centros, pero son grandes centros donde se tienen todos los servicios, toda la infraestructura, pero hay mucho empleo, la gente va de día, pero de noche está despoblado, no hay, hay mucho abandono de las fincas patrimoniales, de las fincas antiguas, por lo que pues, por esto mismo se percibe inseguridad, ¿no? A veces sí es inseguro, a veces más bien es la percepción por lo vacío que está, y es una problemática que se tiene, pues como les digo, en muchas de las ciudades de América Latina. Bueno, en el centro histórico, ahorita yo les hablo principalmente de Guadalajara, que es el que más conozco, pues tenemos, pero es algo que se tiene en todos los centros, por lo que pues, los centros históricos tienen conectividad, movilidad multimodal, esparcimiento, servicios, espacio público, empleo principalmente. En la ciudad de Guadalajara, la mayoría del empleo se concentra en la zona centro de la ciudad y en el polígono en el polígono central y principalmente en el centro, ¿no? Y sin embargo, no tenemos mucha vivienda en el centro, entonces la gente llega de 7 a 7, no, a lo mejor no, de 8 a 9 de la noche. Es un centro bastante lleno, con mucha vida, con mucha gente. Sin embargo, a partir de las 9 se empieza a vaciar porque no hay mucha gente que vive en el centro. Bueno, aquí como pueden ver en este collage de imágenes, podemos ver varios de los espacios públicos que tenemos en Guadalajara, los eventos que se hacen en la noche, eh, los empleos, pues tenemos ahí todos los mercados, tenemos los teatros, ¿no? Tenemos la vía recreativa, tenemos la red de ciclovías más grande de la zona metropolitana, está en el centro, y las estaciones de bicicleta de bicicleta para renta, ¿no? Y las líneas del transporte público masivo, como son el tren ligero, tenemos en Guadalajara, tenemos tres líneas de transporte público, las tres llegan al centro, entonces es un lugar donde está completamente conectado y donde este objetivo de tener las ciudades de 15 minutos que tanto se han promovido últimamente es lo ideal, ¿no? Para poder ahí tener todas tus actividades. Sin embargo, todavía sigue gran parte del centro sin vida en la noche porque la gente no vive, ¿no? Ya no se percibe tanta inseguridad porque ya se han estado renovando los espacios públicos. No sé, los que no son de Guadalajara, no sé qué tan enterados, que en el 2015 empiezan las obras del tren, de la línea 3 del tren ligero que pasa por Paseo Alcalde, que es la avenida que está enfrente de la catedral. Entonces, además de que, bueno, ya no había mucha vivienda y además muchos de los comercios que estaban sobre esta avenida tuvieron que cerrar sus puertas porque pues no había acceso ni peatonal ni vehicular. Cuando empiezan estas obras, también dicen, bueno, pues si ya vamos a cerrar la calle, si ya vamos a hacer obras, esta calle era un caos, era increíble que enfrente de la catedral se tuviera una avenida con muchísimo tráfico, cuatro carriles, smog todo el tiempo. Entonces, en ese entonces las autoridades dijeron, ¿por qué no hacemos un paseo peatonal en el que conecten 3 kilómetros y sea algo mucho más agradable para el centro? Lo crean o no, muchos de los propietarios de los locales dijeron, ¿cómo? No es posible, si no llegan en carro la gente no va a llegar, pero pues
En carro solamente llegas al lugar a donde quieres ir. Sin embargo, si vas caminando, dices, ah, quería ir aquí, pero también está esta tienda de lo que sea, ¿no? O este restaurante se ve a gusto, hay una galería. Entonces, cuando abrieron el Paseo Alcalde en el 2019, que también se abrió la línea 3, se dieron cuenta de que sí fue un gran acierto porque empezaron a tener, sus ventas se duplicaron y hasta se triplicaron. Y luego se empiezan a hacer también estos eventos en la noche, como son GDL Luz, que ese es el día para el aniversario de la ciudad. En Navidad, en diciembre hay otro festival y hay festivales, varios festivales durante el año en los que también todos los comerciantes pues tienen sus ventas se elevan mucho. Hemos tenido mucho más turismo. Sin embargo, seguimos con la problemática. Ya se ha empezado a raíz también de este paseo de alcalde, se empiezan a hacer estas políticas públicas de vivienda. Empezamos a ver la manera de cómo restaurar todas estas casonas que están abandonadas, porque empieza el abandono de la ciudad. Ahorita les voy a platicar un poco de la historia de cómo se fue abandonando el centro histórico. Entonces empezamos a ver la manera de cómo poder regresar a la gente al centro para que pueda, que mucha gente, de sus empleos, si no son en el centro, por lo menos es a los alrededores del centro, ¿no? Y muchas de estas personas que trabajan en el centro o a los alrededores se tienen que trasladar hasta Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, que son municipios metropolitanos, y pueden hacer hasta 2 horas de camino, pues teniendo una calidad de vida mucho, mucho menor. Entonces, bueno, estas son imágenes de Guadalajara en el siglo XIX. Como pueden ver, todavía había un tranvía. El Hospicio Cabañas, teníamos el Hospicio Cabañas, pues teníamos eran calles de tierras normales. La foto que ven hasta abajo es la catedral. Antes la catedral estaba enjarrada. Ahorita los que conocen Guadalajara pueden ver que está la cantera expuesta. Antes sí estaba con enjarre. Y como pueden ver, pues todavía era un tranvía y en ese entonces también era una movilidad multimodal, ¿no? Como pueden ver, están las carretas, está el tranvía, la gente a pie, ¿no? Acá arriba están los caballos. Entonces había una vida, pues como una vida del barrio con las plantas bajas activas y la gente todavía vivía en la ciudad. Como pueden ver en la calle que dice calle López Cotilla, son casas o residencias más grandes, con gente a lo mejor de más recursos, y ya más cercano al Cabañas, después de la calzada, que es una avenida que ha sido desde entonces, una separación de la ciudad. Del otro lado, de un lado de la calzada vivía la gente adinerada o con mayor recursos, y del otro lado de la calzada, ya desde los primeros pobladores era un lugar de indígenas, cuando del lado de la calzada era un lugar pues, de los primeros españoles que llegan. Entonces, desde entonces, esa división ha estado muy marcada en Guadalajara y hasta la fecha no la hemos podido, todavía está este estigma de la calzada para allá y de la calzada para acá, ¿no? No sé si en otras ciudades pase lo mismo con algunas avenidas, pero aquí en Guadalajara es muy marcado. Pero como pueden ver, todavía en el siglo XIX el centro estaba completamente habitado porque, bueno, la ciudad no era tan grande. Esto también pueden ver imágenes de espacios públicos. Aquí es lo que les digo, la Calzada de Independencia era un lugar donde de las familias tapatías iban a caminar. Los domingos era su paseo dominical. El Parque Agua Azul, ahorita ya no tenemos lanchas, ya ni siquiera tenemos lago. También era un paseo dominical de todas las familias tapatías. También, como pueden ver acá abajo en la calle Corona, lo que les decía, todas las plantas bajas activas y las plantas altas, la gente vivía ahí, ¿no? Estos eran como las viviendas de las familias con más poder adquisitivo de la ciudad. Y todavía en ese entonces la ciudad estaba habitada en el centro principalmente. Las primeras colonias que ya son los polígonos más a los alrededores de Guadalajara, en Guadalajara se divide el centro histórico, digamos, de Guadalajara
se divide en dos polígonos, que es el polígono A y el polígono B. El polígono A abarca el centro histórico, que son las construcciones del siglo XIX para atrás, del siglo XVI al siglo XIX más o menos, y el polígono B, si bien también son fincas con valor patrimonial, sin embargo son fincas que son ya del siglo XX, ¿no? Pero estas son las primeras colonias que se hacen en Guadalajara. Entonces la gente que vive en el centro, las familias empiezan a dejar el centro y empiezan a construir este tipo de palacetes ya en lo que son la colonia americana y la francesa, que son las primeras colonias. Entonces este es un como primer despoblamiento de la ciudad. Como pueden ver también acá, todavía llegaba ahí el tranvía. Esta es Avenida Chapultepec, que ahorita todavía es una avenida bastante importante en la de abajo. Aquel entonces se llamaba Avenida Lafayette. Y entonces, como les digo, esto fue como la primera ola de despoblamiento de Guadalajara. Se empiezan a venir como las familias más nuevas o más jóvenes a las colonias americana y la francesa, porque bueno, pues son colonias que vienen con arquitectura de Europa y pues por eso se llaman así. Entonces, pues como siempre malinchistas, los tapatíos pues empiezan a dejar sus casas en el centro, o las casas en el centro empiezan a ser solo habitadas por los adultos mayores y sus hijos empiezan a irse a este tipo de colonias. Luego vienen ya en el siglo XX, la colonia americana y francesa son a finales del siglo XIX. En el siglo XX empiezan las nuevas colonias, digamos que todavía son más lejos del centro, es alrededor de la Minerva, que ya es, en aquel entonces apenas era como la Puerta a Guadalajara, y empiezan a hacerse las primeras colonias a las afueras de la ciudad, lo que ahorita equivaldría, pues, a las colonias más metropolitanas, ¿no? Entonces, pues esto hace, además son colonias que eran un poco más económicas, entonces la gente empieza a irse a vivir para allá y y entonces viene otra segunda ola de despoblamiento del centro. Estos son ejemplos, además que son colonias que fueron diseñadas por arquitectos de gran renombre, como, bueno, Luis Barragán, la Jardines del Bosque. Matías Geritz hace intervenciones con escultura, y la de Colonia Chapalita, que es todavía más al poniente de la ciudad, es por el arquitecto Ignacio Aguilar Valencia, que además pues es el dueño y fundador de la colonia, ¿no? Entonces empiezan todas estas nuevas colonias, la gente se empieza a desplazar más hacia el poniente y pues se sigue despoblando el centro, ¿no? De repente hablan mucho de la gentrificación y demás, pero la verdad es que el centro se ha venido despoblando desde mucho antes de que empezaran a llegar, digamos, eh, los turistas, o no, o otro tipo de personas más jóvenes que tienen otro poder adquisitivo. La realidad es que el centro se despobló desde hace mucho más tiempo. Y la verdad es que ahorita cada vez ya empieza a poblarse, pero esto ha sido a consecuencia de mucho antes, ¿no? No es nuevo. En los 50 se hace lo que es la Cruz de Plazas, diseñada por el arquitecto Ignacio Díaz Morales. Como pueden ver, está la catedral al centro. Y ahí donde están marcadas lo amarillo, teníamos todas las construcciones, y al arquitecto se le ocurre hacer una serie de plazas, que se llamó en su momento ya la Cruz de Plazas, en lo que se derriban todas estas construcciones que también eran casas, no nada más eran arquitectura civil. Entonces, pues ya empieza a haber todavía más despoblamiento, porque empiezan a hacer todas estas obras, la gente se empieza a ir más aún, ¿no? Aquí, como pueden ver también, esta avenida que está aquí ejemplificada es la avenida 16 de septiembre, que ahora, hoy en día, ya es Paseo Alcalde, se hizo peatonal. Entonces, sin embargo, a la hora de que se hace esta cruz de plazas, se amplía la avenida y también se quitan muchas de las
de las fincas y viviendas que había en esa zona. Ya a finales de los 60 se construye, se diseña por el arquitecto Alejandro Son la primer centro comercial de Guadalajara y de América Latina, que es Plaza del Sol. Es una plaza, no sé, los que conocen Guadalajara saben que pues, es una plaza completamente abierta, por eso se llama Plaza del Sol. Y empieza a expandirse todavía más la ciudad hacia, también está hasta al sur poniente, entonces empieza a haber más colonias hacia el sur poniente, donde ya aquí ya está un poco más pegado a Zapopan, entonces empieza todavía el mayor desplazamiento de las personas y de las familias y más despoblamiento todavía del centro. ¿Qué fue lo que provoca toda esta expansión de la ciudad? Pues el abandono y la subutilización de las fincas del patrimonio edificado que tenemos en Guadalajara, ¿no? Eh, Digo, tanto desde edificios, por ejemplo, el hotel que ven abajo es un edificio de los 60 muy modificado y tenemos en la parte de arriba monumentos históricos que son fincas del siglo XIX y abajo son fincas de principios del siglo XX, ¿no? Entonces, todos a sus diferentes escalas se han ido abandonando. Todas estas casas, como son casas de adobe, como son casas costosas de restaurar, era más fácil abandonarlas, irse a otro lugar, que hacerles algo. Y sobre todo que eran casas que son casas muy grandes y muy, además de costosas de arreglar, son costosas de mantener, ¿no? Aquí pueden ver el abandono, el polígono A, todas las viviendas deshabitadas que tenemos. La zona, las manzanas rojas son las que están más deshabitadas y las demás son las que cada menos, ¿no? Pero sí, como pueden ver, hay una gran deshabitación en la zona centro de Guadalajara. Bueno, les voy a leer lo que es en la guía ciudadana y lo que es para las autoridades de patrimonio, el patrimonio cultural. Una descripción. ¿Qué es el patrimonio cultural? Es el conjunto de obras, testimonios y representaciones que han hecho los seres humanos y que reflejan su forma de sentir, de pensar, de vivir en su casa, su barrio, su ciudad, a través del tiempo. Es un conjunto de bienes que se heredan de generación en generación, al que llamamos cultura, y que está conformado por costumbres, tradiciones, creencias, construcciones, unos tangibles materiales y otros intangibles, que nos pertenecen a todos y que nos corresponde conservar y enriquecer para entregarlos a las generaciones venideras. ¿Por qué es tan importante conservarlo? Este conjunto de manifestaciones conforman la memoria y la cultura de un pueblo. Dice lo que somos a través de lo que hemos sido. Así, los japoneses, peruanos o mexicanos tienen cada cual su cultura y tradiciones propias, con las que son conocidos en el resto del mundo. Conservar esta memoria es preservar nuestra identidad como pueblo y para evitar desaparición es necesario conservar las obras y testimonios que lo expresan. Es decir, todo aquello que nos dice algo sobre el pasado, inmediato o remoto, y entre ellos los edificios y sitios son los documentos históricos más importantes, pues reflejan en sus espacios cómo eran y cómo vivían nuestros antepasados, son testigos de épocas y acontecimientos únicos e irrepetibles. Ahora sí que por esto ha sido muy importante la conservación de lo que todavía nos queda en el centro histórico de Guadalajara y bueno, y en general de todos los centros históricos. Por eso luego las autoridades de conservación son como muy estrictas y eso luego también hace que cueste más trabajo poderlas intervenir. Bueno, y como les decía, como les había dicho, tenemos dos perímetros, el perímetro A, que es el centro histórico, y se denominan actualmente así la porción de la ciudad que fue la Guadalajara del año 1900. El concepto de centro histórico se estableció a partir de lo que señala la Ley Federal de Monumentos, su reglamento y la Ley Orgánica del INAH para denominar aquella zona en que existe una importante concentración de inmuebles considerados monumentos históricos.
Estos monumentos históricos, inmuebles construidos entre los siglos XVI y XIX, se encuentran principalmente en aquella parte del área urbana que corresponde al crecimiento de las poblaciones hasta el año 1900 y que se constata en los planos de la época. Como les expliqué hace rato, pues todas las construcciones que se hicieron cuando la gente todavía vivía en el centro. Y el perímetro B, que es la tan sonada colonia americana, con el propósito de proteger la arquitectura realizada hasta la primera mitad del siglo XX, se delimitó este perímetro correspondiente al crecimiento de la ciudad hasta esa misma fecha, como se constata en planos de la época. Es aquí donde se encuentran los edificios de este siglo que revisten mayor importancia para la historia de la ciudad. Entonces tenemos diferentes tipos de catalogación del patrimonio, que es el más protegido y el más importante, digamos, es el monumento histórico por determinación de ley. Aquí se encuentran, bueno, los templos, las catedrales, teatros, conventos, bibliotecas, etcétera, y este es su nivel máximo de intervención, es la restauración especializada. Este tipo de construcciones no se les puede intervenir más que con restauración, algunas adaptaciones mínimas, sin embargo, se tiene que conservar como eran actualmente, como eran en su época de construcción. Eh, el monumento histórico civil relevante son estas construcciones muy importantes para la época, como les expliqué en las fotografías anteriores, sin ser ya civiles, digamos, monumentos de gobierno o de espacio de público, sí eran de las familias con mayor poder adquisitivo. Muchas eran viviendas, algunas a lo mejor sí eran fábricas o eran comercios, pero al ser, digamos, arquitectura más elaborada, con más recurso, pues es una arquitectura con un mayor valor arquitectónico, ¿no? Entonces aquí es conservación y restauración especializada, sin embargo, también ahorita van a ver en los ejemplos de la vivienda, cómo también este tipo de monumentos se pueden adaptar sin alterar su estructura original, pero sí se les puede adaptar de alguna forma. Y muchas veces este tipo de construcciones tenían alguna granja o un patio en la parte posterior donde también se empiezan a construir edificios o arquitectura contemporánea. Todos estos son del siglo XIX para atrás, siglo XVI a siglo XIX. Está el inmueble de valor histórico ambiental, que eran construcciones más modestas, como las que les enseñé hace rato, que ahora sí, no nada más estaban, digamos, del otro lado de la calzada, también había zonas donde había construcciones más modestas, pero en el polígono A podemos encontrar de ambas, ¿no? Era una época en la que había mucho más inclusión, en la que la gente de diferentes niveles económicos podía convivir sin mayor problema. Entonces, estos inmuebles es conservación, restauración especializada, y en este se permite un poco más en que se integren elementos nuevos. A lo mejor en algunos casos dejan hasta construir algo arriba, subdividir, derribar algunas cosas. Sin embargo, también son construcciones de adobe y del siglo del XVI al XIX. Está el inmueble de valor artístico relevante. Estos inmuebles ya son inmuebles del siglo XX. Estos por lo general están en el polígono B, pero lo que les hace de un valor artístico relevante es que la mayoría son de arquitectos de renombre y que tienen elementos arquitectónicos de mayor valor. Esto también es conservación y restauración especializada. Es muy raro que dejen hacer algo más porque, bueno, son fincas con un alto valor arquitectónico y sobre todo muchas, por ejemplo, toda la obra de Luis Barragán obviamente está en este rubro. Está también la Cuidelimba, por ejemplo, ¿no? En este caso Luis Barragán, Pedro Castellanos, Rafael Ursúa, que todavía tenemos mucha arquitectura de estos arquitectos, sí se tiene que conservar casi intacta como se concibió originalmente.
tenemos lo que la mayoría del polígono B y también mucho del polígono A, tenemos inmuebles de valor artístico ambiental. Estos inmuebles tienen una arquitectura más modesta, también son inmuebles del siglo XX, y en estas muchas veces, depende de su grado, de su estado de conservación, muchas veces se permite hasta la propia sustitución. Y están las edificación actual armónica y actual no armónica, que también muchas veces están en el centro. Estas fincas sin ningún problema se pueden sustituir. Sin embargo, al estar en polígonos de protección, sí tienen que cuidar los elementos de la arquitectura del entorno y las alturas. Bueno, aquí ahora sí voy a empezar con los tipos de proyecto de intervención para, pues la mayoría, bueno, ahora sí que yo se los voy a plantear para el tema que nos ocupa, que es la vivienda colectiva. Esta pueden ver, esta es la adaptación controlada, esto es un monumento, o es un monumento histórico, es una finca del siglo XIX, y como pueden ver, pues es una finca con dos niveles, con una finca con elementos arquitectónicos más relevantes. Entonces, en este tipo de edificaciones, así estaba antes, y así es como la adaptan para, para vivienda. Más adelante les voy a dar ejemplos de cómo puede quedar en medio, ¿no? Entonces, esta es la intervención de un inmueble para adecuarlo a los requerimientos del usuario propietario, siempre y cuando no afecte significativamente su composición, estilo, estructura o imagen. Está el proyecto híbrido, que era lo que les platicaba, que de una finca muchas veces tenían alguna construcción posterior, o a lo mejor ya no es perdón, un espacio abierto en la parte posterior, pero ya con el tiempo le construyeron algo ya nuevo, algo que no tiene valor, entonces esa parte sí la dejan sustituir y se puede construir un elemento en la parte posterior ya completamente nuevo. Y es un proyecto el que es muy interesante, que generalmente en la parte histórica la conservan como comercio, o a lo mejor todavía un poco más de vivienda en la parte posterior y de la finca original, y ya en la parte de atrás ya hacen un pequeño edificio y se hace como vivienda. Estas son, bueno, también en el centro tenemos edificios verticales que tenían un valor arquitectónico significante. Por ejemplo, este edificio que era un cine, el cine de Greta Garbo, era Art Deco, duró abandonado muchos años. Entonces, en este caso, por ejemplo, era otro uso, era un cine y se convierte en un edificio de vivienda. Y también así tenemos muchas oficinas y edificios verticales que en aquella época no se usaban como vivienda y ahora se están reutilizando para vivienda. Y bueno, ahora sí, estos son los ejemplos al interior de las viviendas en adaptación controlada. Esta no es la casa que les enseñé hace rato de la fachada, esta se llama Casa Lavanda, pero como pueden ver, la casa no le hacen cambios significativos a lo que es la arquitectura, solamente la adaptan. Por ejemplo, se aprovechan mucho las dobles alturas para hacer al interior un loft, ¿no? Para aprovecharlo como una especie de tapanco. Entonces se pueden hacer viviendas muy atractivas para vivir, porque bueno, este tipo de casonas ya es muy difícil que una sola familia pueda vivir aquí, porque son casas muy grandes y ya las familias de hoy en día pues no son familias tan grandes. Entonces esta es una muy buena oportunidad para que la gente tenga la oportunidad de vivir en este tipo de fincas patrimoniales, de casonas, sin tener que vivir toda la casa, ¿no? Entonces aquí, como pueden ver, hay muchos espacios comunes. El área de arriba la utilizan para, eh, tiene una especie de alberquita pila, tiene su área común, y en la planta baja también, ¿no? También tiene, en este caso creo que también tiene lavandería común y una persona que hace el mantenimiento aquí en este caso creo que son 9 viviendas, se hicieron 9 viviendas.
Esta es la Casa Miguel Blanco, estas son dos, este es en dos niveles y pues lo mismo, ¿no? Se utilizan las dobles alturas, se utiliza los grandes espacios que existían para hacer los departamentos. Creo que esta es más grande, estas son 12 viviendas. Y también se utilizan las azoteas para zonas comunes e incluso los pasillos también se utilizan para los pasillos y los patios de estas casas se utilizan para áreas comunes. Esta es la que les puse en la portada. Esta casa es un proyecto híbrido. En la parte posterior pueden ver cómo es un edificio completamente nuevo y se utiliza, en este caso sí tiene un local comercial en la parte de adelante y la planta baja pues la utilizan también para viviendas. Y bueno, estos ya no están tan en el centro, este ya es en la colonia americana, pero como pueden ver también es un proyecto híbrido era una casa patrimonial y en la parte posterior tienen un edificio más nuevo. Este es el edificio Guadalupe Victoria del ingeniero Luis Quintanar Solaegui de 1960. Es un gran ejemplo del funcionalismo. En las inmediaciones del Parque Agua Azul. En los años 60, esta zona le apostaron con grandes arquitectos. Podemos ver obras de, de Alejandro Son, de González Gortázar, de Eric Ufal y de varios arquitectos en toda esta zona, ¿no? Este edificio era un claro ejemplo del funcionalismo, se abandonó durante muchísimos años y hoy en día ya se volvió a hacer un edificio de vivienda colectiva. No se subdividieron los departamentos, eran departamentos pues, muy grandes, departamentos de esa época que eran departamentos de 100 metros cuadrados, se dividen en departamentos de 50 metros cuadrados y también se crean áreas comunes para suplir todas estas áreas que se le quitan a los departamentos tan grandes, ¿no? Y también las plantas bajas son plantas bajas activas comerciales. Y en la parte posterior de este edificio tenemos el Parque Agua Azul, entonces tiene unas vistas al parque muy, muy bonitas. Y tiene una gran plaza en la parte de enfrente, entonces fue un acierto haber eh, restaurado este edificio. Este es el que les puse ejemplo hace rato, el cine Greta Garbo, que era estilo Art Deco, así estaba y bueno, así quedó ahora y lo hicieron varias viviendas. Y bueno, ahora esto yo creo que muchos de ustedes ya los ubican en la Ciudad de México. Este es un gran ejemplo de vivienda colectiva en una casa de gran valor patrimonial y cómo se puede volver a usar este tipo de casas, ¿no? Esta pues es una casa muy grande, entonces se convierten en varias viviendas, en una vivienda colectiva bastante interesante. Igual en la colonia Roma. Este es en Puebla. Y también en Montevideo, como bien saben, Uruguay es de las ciudades, en la ciudad en América Latina, en la que la ley de cooperativas de vivienda está muy fuerte. La mitad de la vivienda se hace en cooperativas. Muchas de las cooperativas son a las afueras de la ciudad, eso pues tampoco es tan positivo, sin embargo, bueno, una cooperativa siempre va a ser bueno para la sociedad y sobre todo el tipo de cooperativas en Uruguay ya son como pequeñas ciudades, ¿no? Nos platicaba Enrique Cal, que es el director de cooperativas de Uruguay, que en la cooperativa donde él vive ya hay escuelas, hay restaurantes, hay teatros, hay todo ya dentro de la misma cooperativa. Sin embargo, son estas cooperativas que son ya más como una pequeña ciudad, son más a las afueras o en las periferias de Montevideo. Pero también hay ejemplos de cooperativas en el centro de Montevideo, como está esta, ¿no? Pero esta, pues, es una cooperativa que qué mejor ejemplo de una vivienda colectiva, donde también en las fincas patrimoniales se pueden hacer vivienda colectiva o en cooperativa.
Ay, creo que la presentación ya terminó ahí. Gracias, Otilia. Mm, para abrir un poco el debate, ¿no? Y las aportaciones. Seguramente creo que esta visión, ¿no? Que nos propones, ¿no? Ese discurso sobre el hecho, ¿no? De que nuestros centros históricos no solo ya son unos puntos atractivos, ¿no? Por todas estas cuestiones, ¿no? Que planteaste al principio, ¿no? Es decir, tienen todo una infraestructura, digamos, bastante desarrollada, tienen la historia, pues, del lugar, tienen equipamiento, etcétera. Claro, han sufrido en los años esta cuestión del abandono, ¿no? Y que bien que puntualizaste, creo que el abandono en el caso específico de Guadalajara no es un abandono de los últimos años, sino es un abandono que viene pues a partir pues de la historia, ¿no? Creo que esta visión, una visión donde tenemos que generar ciudad, no solo y simplemente a través de la construcción de lo nuevo, sino en predios baldíos o demoliendo, ¿no? Determinadas propiedades, sino más bien interviniendo, ¿no? El patrimonio que hay claramente es una visión como muy sensible, ¿no? Respecto a la historia, respecto al patrimonio construido, ¿no? Una visión siempre más necesaria. Claro, como tú misma afirmaste en un dado momento en tu plática, hay ciertas leyes, ciertas normatividades que se tienen que respetar, ¿no? Cuando actuamos en estos centros. Pero también afirmaste que muchas veces estas normatividades son tan estrictas que posiblemente, pues, muchos desarrolladores privados, pues, no lo ven tan apetecible, ¿no? Regresar al centro y, por lo tanto, claro, lo que pudiera ser una vuelta al centro con una cierta velocidad bastante ágil se vuelve un proceso un poquito más lento debido incluso, ¿no? A estos factores, posiblemente, ¿no? Pero de todas formas, creo eh, que, que, que es algo necesario, ¿no? Es necesario regresar al centro y es necesario tomar en cuenta todo este patrimonio construido, porque es parte, pues, de nuestras raíces y de nuestra identidad, ¿no? Por lo tanto, qué bien que se hacen estas intervenciones y ojalá, ¿no? Hayan muchos arquitectos, muchos más arquitectos que se animen, ¿no? A retomar y a poder jugar, digamos, de una cierta forma con estas construcciones para poder sacarle aún más partido. Siendo que tú eres parte también, Utilia, de la administración pública, como vimos antes, ¿no? De la agencia, digamos, de la vivienda. Según tu opinión, ¿qué pudiera hacer o que ya hace digamos, la institución pública posiblemente para fomentar esos tipos de intervenciones en el centro, dentro de sus políticas, digamos, de redensificación del centro de la ciudad? Y bueno, ahorita parte de lo que ya hacemos ya desde hace varios años es, bueno, primero dar una asesoría de lo que se puede hacer, porque muchas veces también, si bien es un poco complicado, pero también existe el mito de que no se les puede hacer nada, ¿no? Sobre todo a estos monumentos, como los estaba platicando, que mucha gente que tiene estas casas creen que nada más, o sea, porque digo, saben que no se pueden sustituir, sin embargo, creen que el no poderse sustituir tampoco se les puede hacer nada al interior. Es más, ayer hablando con algunos compañeros mismos del municipio, creían que estos catalogados monumentos no se les podía hacer nada más que restaurarlos, ¿no? Dejarlos en su mismo uso, que bueno, pues qué uso le puedes dar a un edificio de este tipo sin modificarlo, ¿no? Que convertirlo a lo mejor en galería o en ni siquiera, o sea, si no le puedes hacer nada, ni siquiera un hotel le puedes hacer, ¿no? Entonces, no, ya hasta lo saqué de su rol, dije, a ver, no, los únicos que no les pueden hacer nada como tal son a las iglesias, a museos, a los conventos, etcétera, ¿no? Que a final de cuentas eso siguen conservando su mismo uso original. Pero estas grandes casas que se han convertido, muchos se convierten en hoteles, muchos sí se convierten en galerías, algunos en restaurantes, pero últimamente estamos viendo más cómo se pueden adaptar a vivienda colectiva, digo sí, vivienda colectiva porque es una multivivienda y a final de cuentas no deja de tener muchos espacios comunes. Eh, y pues lo primero que hacemos es asesorarlos de qué pueden hacer, acercarlos con las autoridades competentes y acercar a los propietarios
con los inversionistas, porque pues muchos de estos propietarios no tienen los recursos para poderlo desarrollar. Y muchas veces lo ideal es que el propietario se involucre, digamos, en el negocio porque, bueno, por ser por la zona donde está, tiene una alta plusvalía y aunque a lo mejor la construcción está en muy mal estado, sin embargo, al estar en un polígono céntrico, pues tiene, y más que últimamente se han estado haciendo renovaciones, pues el valor de la tierra sube y creen que muchas veces su terreno, aunque no se le puede hacer mucho, creen que vale más de lo que realmente vale, ¿no? Entonces, a la hora que se involucran en el negocio o en la construcción, se dan cuenta pues de que no está tan fácil y que no se puede vender tampoco tan caro por estar en esta zona. Todavía, a lo mejor más adelante, ya una vez que empiece a vivir más gente ahí, pues a lo mejor el precio se va a elevar. Sin embargo, ahorita como está, y la verdad es que sí preferimos que la vivienda se quede lo más económica posible, porque la gente que trabaja en el centro, pues muchas veces no puede acceder a algunos costos de vivienda más altos, ¿no? Entonces, pues para empezar, nosotros hacemos esta como asesoría y acercamiento entre el inversionista y el propietario. Y también estamos, digo, y eso yo creo que puede ser como todavía lo más interesante, estamos trabajando en un modelo de transferencia de derechos que fue cómo se desarrolló la ciudad, cómo se renovó la ciudad de Medellín, que bueno, se despobló por otras situaciones, que sobre todo pues por el crimen organizado, y se le dio una buena inyección de dinero, pero sobre todo fue por transferencia de derechos. Yo no sé qué tan familiarizados estén con el término, pero bueno, todas las propiedades tienen unos derechos de desarrollo que aquí en Guadalajara se llama CUS, que es el coeficiente de utilización del suelo, que es lo que según los planes parciales es lo que puedes edificar hacia arriba. Eh, Como estas fincas están protegidas, están en polígono de protección, no se pueden ir hacia arriba, sobre todo las fincas patrimoniales, porque no le puedes poner nada. Entonces, todos estos derechos se pueden vender y se pueden ir a otras zonas de desarrollo de la ciudad donde sí se puede construir hacia arriba. Entonces, con la venta de estos derechos, no es para que el propietario se compre un auto, sino es para que la casa se renueve y se le dé un nuevo uso, digamos, ya sea para vivienda colectiva, para que la vendan y sus mismos propietarios la sigan conservando, o para que la renten, o incluso pues que se haga un hotel, un restaurante, lo que sea, pero que la misma finca se pueda seguir conservando, o sea, no nada más la idea no es que solamente se restaure y ya, sino que sí se le dé un uso que pueda salir el mismo recurso para que se siga conservando la finca y ya no se siga deteriorando, ¿no? Esto estamos, digo, tenemos muchos años queriéndolo implementar, ya existe como tal en los planes, sin embargo, las zonas donde se pueden recibir los derechos son zonas que ya tienen mucho potencial. Entonces, realmente no es atractivo que los compren estos derechos y tenemos muchas fincas transmisoras de derechos. Entonces, realmente ahorita como está, no funciona. Además, la transacción es entre los mismos particulares, entonces es muy complicado, para el desarrollador es mucho más fácil comprar el incremento que irse a la transferencia. Entonces, ahorita estamos trabajando en un mecanismo en el que pueda ser mucho más fácil, que pueda ser por medio de una bolsa, que nosotros mismos podamos darles esta asesoría de qué es lo que se le puede hacer a su propiedad. Otra de las problemáticas mayores que se tiene es que muchas de estas casas están intestadas, no hay, el propietario a lo mejor se fue a vivir a Estados Unidos o a algún otro lado y nunca aparece. Hay algunas casas que ni siquiera, por ejemplo, hay una de las casas es de Consuelo Velázquez que nunca tuvo descendencia, entonces pues está la casa ahí intestada, abandonada, en desuso. Entonces, ha sido como lo más difícil hasta ahorita, el poder, muchas de estas casas, las que están sobre todo más deterioradas, son porque los propietarios las abandonaron, no hemos podido dar con los propietarios, entonces pues las casas aunque sea una ruina, las autoridades, el INAH no permite que se
que se le haga nada, entonces pues ahí nada más estamos viendo una ruina que cada vez se está deteriorando más y y además es un nido de ratas, literal animales, y de ratas delincuentes, ¿no? Entonces también todo este tipo de situaciones no nos han facilitado que se pueda renovar con mayor velocidad. Sin embargo, este tipo de acciones como la asesoría, el acercamiento con los propietarios, el estar promoviendo qué se puede hacer, como que cada vez hay más interés en que se restauren este tipo de propiedades. Y digamos, esto es lo que hasta ahorita es lo que hemos hecho. Necesitamos también a lo mejor recursos, que el recurso es donde estamos viendo que pueda salir de esta transferencia de derechos. Sin embargo, sí bajo ciertas condicionantes, ¿no? Sobre todo, pues que la vivienda sea más económica, etcétera. Pero eso es lo que hacemos en Guadalajara y lo que se ha hecho en otros centros históricos para poderse renovar, que es por medio de la transferencia de derechos. Una última pregunta, Otilia, y luego abro aquí la conversación con todos. En esta cuestión, ¿no? De tener un centro, digamos que, como tú comentas, ¿no? Tiene muchas propiedades que están abandonadas y que tienen problemas, ¿no? Que la misma persona luego no la quiere renovar, pero por otro lado está muy protegida. ¿No crees que posiblemente en el tiempo, ¿no? Seguramente no es una cosa que se pueda hacer mañana, pero la institución pública, el ayuntamiento haciéndose cargo, ¿no? Incluso de la imagen de esos barrios centrales e incluso de garantizar, ¿no? Este derecho a la vivienda pueda, con algún instrumento legal, seguramente luego cambiando algún artículo, alguna ley o generando alguna ley, de una cierta forma expropiar estos bienes para generar una bolsa, digamos, de propiedades públicas y con esta bolsa de propiedades públicas, pues arreglarlas, remodelarlas, hacer, ¿no? Estos departamentos y generar una bolsa de vivienda pública en alquiler. Sí, de hecho también hemos explorado estas situaciones. Más que, digo, ahorita yo lo que había planteado más que expropiación era llamarle un resguardo, porque bueno, expropiación luego puede verse muy mal, ¿no? Pero sobre todo estas casas que el adeudo del predial es mucho mayor de lo del valor de la casa, ¿no? También sorpresivamente hay muchas de estas propiedades que están acá, están al corriente de su predial, entonces dices, ay, o sea, sí la siguen pagando, pero la están abandonando, entonces es cuando luego no entiendes qué es lo que pasa. Pero sí, digo, sí lo hemos explorado, sí, sí sería lo ideal poder aplicar este mecanismo. Sobre todo, pues, los jurídicos pues, digo, le tienen mucho miedo porque pues sí es algo muy como muy controversial, ¿no? Sobre todo, digo, yo por eso le decía, no, pues no hay que llamarle expropiación, hay que llamarle resguardo. Y que si llega el propietario y decirle, no, te lo estoy cuidando. Pero pues sí, pero pues todo el mundo me dice, no, pero pues es que es propiedad privada, está muy difícil poder entrar. Digo, también se ha planteado a lo mejor este impuesto a la deshabitación, sin embargo, porque pues si no pagan el predial o si no aparecen, pues menos van a pagar un impuesto a la deshabitación, ¿no? Entonces sí se ha pensado en este tipo de mecanismos, no creo que sea imposible, en otras ciudades, sobre todo europeas, se ha implementado. Sin embargo, pues sí, creo que sí es como sobre todo es el que, pues se anime, o sea, sobre todo el tema jurídico, que se animen a decir, pues vamos, aventándonos el tiro, sobre todo, pues las propiedades, las que a lo mejor ya tienen, lo hemos estado pensando en las propiedades, sobre todo con riesgo, ¿no? Que se puedan, que ya están apuntaladas o así, que decir, oye, a ver, entramos porque ya se estaban cayendo o entramos porque había una banda de delincuentes o lo que sea, ¿no? Pero sí es algo que la verdad muy bueno. De hecho, por ejemplo, el tema de la renta social lo estamos pensando con el tema con la transferencia. Es decir, a ver, con nosotros te vamos a conectar, nosotros, municipio, te compramos tus derechos, a cambio, nosotros mismos te ayudamos a renovarla, pero a cambio de que la renta sea controlada, que no la puedas, que no te ayudemos y que la rentes en lo que tú quieras, ¿no? Sobre todo en el centro tenemos, en la parte donde está todo el comercio, todas las plantas bajas son comerciales y las plantas altas son bodegas. Entonces ahora sí que son las bodegas más caras de Guadalajara.
Ahí sí tenemos propietarios, entonces ahí es donde podemos empezar a manejar esto. Estas plantas subutilizadas o vacías que tenemos en el centro, donde sí tenemos un propietario, son con las primeras que podríamos empezar a aplicar la transferencia de derechos, que es algo que hoy en día legalmente se ve bien, digamos, es un mecanismo mucho más fácil de sacar que una expropiación, un resguardo, que te digo, sí se puede y sería lo ideal, sin embargo, hijo, ha sido como bien complicado encontrar la manera de que no sea, pues es que ahora sí que luego se puede ver como que es en contra de los derechos del propietario, ¿no? Muchas gracias, Otilia. Aquí, ¿alguien quiere aportar algo o preguntar algo a la arquitecta Otilia? Yo tal vez, Vamos, bueno, Gretel. anteriormente, bueno, nos comentaban sobre, pues que, o sea, la vivienda sola en sí no funciona si el entorno también tiene pues la relación, ¿no? Entonces, en este caso, o en estos casos, cuando solo se está renovando, pues en sí un edificio histórico, implementando lo que entiendo en un mecanismo de vivienda o entonces no sé si en estos programas tienen alguna plan o cómo miden ese impacto, ¿no? de renovación con el entorno urbano. O sea, si también dentro del plan incluyan eh, este pues otros espacios, ¿no? que le dan continuidad a la vivienda en su entorno, en la infraestructura urbana, ¿no? No en sí solo la vivienda. Entonces, eso me lo cuestiono, ¿no? Si solo en sí, pues, rehabilitan la vivienda o tienen también cómo medir ese impacto, ¿no? En la renovación en el entorno urbano. Sí, no, de hecho, más bien es al revés. Por eso les puse los ejemplos de los espacios públicos y de lo de la línea 3. Primero empezamos a implementar los espacios públicos, la renovación urbana, todavía nos falta. Sin embargo, por eso empezamos a querer llevar otra vez la vivienda al centro, porque como ya se empezó a renovar todos los espacios públicos, las calles, el alumbrado, ya hay una red de ciclovías, ya hay mayor transporte público, se está apostando también mucho en mayor seguridad. Entonces, ya se empezaron a dar las condiciones para que empiece a haber también más vivienda, ya la vivienda empiece a regresar, digamos, ¿no? Y también cada vez, sobre todo que empieza a haber ya edificios de vivienda nuevos, digamos, en terrenos o en fincas que no tienen valor patrimonial. Sí, entonces se hacen ya edificios un poco más grandes en los que eso mismo hace que pues la zona se empiece a renovar, no por sí sola, pero pues los propietarios de los locales empiezan a echarle más ganas a sus fachadas, empiezan a lo mejor a tener más limpia la calle y hay zonas que ya empezamos, las zonas que todavía no se han renovado, a la hora que empezamos a ver que empieza a llegar como nueva arquitectura, nuevas cosas, los mismos desarrolladores tienen que hacer lo que les llamamos acciones de mitigación, que tienen que encargarse de, digamos que cada uno de los desarrollos, sobre todo los mayores, estas intervenciones menores, pues no causan tanto impacto, pero depende del número de habitantes del desarrollo por ejemplo, en este caso, pues no tienen estacionamientos, pero en muchos otros nuevos sí tienen estacionamientos, entonces va a haber un impacto de la movilidad del automóvil, va a haber un impacto en el agua, va a haber un impacto en la basura, en los residuos. Entonces los desarrolladores tienen, a cambio de todo este impacto, esta huella que va a dejar el desarrollo, tienen que hacer una serie de acciones y parte de las acciones son la renovación de banquetas, plantar árboles, etcétera. Entonces todas las acciones tienen que hacerlas en torno al barrio. Entonces cada desarrollo que se va haciendo, además de lo que ya existe, cada desarrollo va
abonando, digamos, a que se empiece a mejorar la infraestructura, pero los polígonos principales que se pensaron para el desarrollo de vivienda fueron aquellos polígonos que ya se estaban renovando, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Sí, Mónica. yo tengo una consulta que voy a intentar como darle orden. Este, este programa de vivienda que está o que propone pues el Ayuntamiento de Guadalajara, en el momento que hacen como la asesoría o el acercamiento entre el propietario del inmueble patrimonial con el desarrollador, digamos que es, bueno, se hace la asesoría, pero digamos que atrás tienen como un objetivo de cubrir como el déficit habitacional de un grupo de familias, como decir, tenemos en nuestra base de datos 12 familias que necesitan vivienda urgente, entonces vamos a desarrollar este proyecto, vamos a hacer este enlace para poder cumplir un objetivo como más puntual o solamente se hace la asesoría para que ese proyecto de vivienda se pueda alquilar o vender pues abiertamente como a todas las personas que tengan la capacidad adquisitiva. Sí, digo, no tenemos, digamos, como los posibles habitantes. Algunos sí se nos acercan y sí nos dicen, oye, cuando veas un desarrollo, llega un desarrollo con ciertas características, con cierto nivel adquisitivo, digamos, los pasamos a donde podemos, pensamos que puede cubrir sus necesidades. Sin embargo, ahorita más bien es acercarlos para que desarrollen su proyecto y pues sí, tal cual los que lo puedan pagar. Sin embargo, sí hay como de diferentes poderes, o sea, sí hay vivienda como hay un programa también de vivienda económica que también se promueve en el centro y el programa de vivienda económica, ese sí nosotros ya tenemos una lista, digamos, de beneficiarios que pueden adquirir este tipo de vivienda. Pero ahora sí que hay o sea, hay un abanico de costos en el centro. O sea, hay hasta departamentos grandes que pueden costar 4 millones de pesos, hasta departamentos de menos de 1 millón de pesos. Aquí sí ya estamos hablando de zona centro, pero de la división de lo que les decía de la calzada, digamos, del otro lado de la calzada, que estábamos a 1 kilómetro de la catedral, digamos, sin embargo, esta división tan grande hace que el costo del departamento sea mucho mejor. Y para eso, ese tipo de vivienda, sí tenemos ya, digamos, una lista de beneficiarios que se van acomodando en este tipo de viviendas. Ok, vale, gracias. ¿Alguien más? Eh, Quería Alejandro. preguntar algo, bueno, son dos, no sé si hay tiempo. ¿Cómo trabajar un poquito en cuestión estética? Tengo miedo de lo que pasa mucho aquí, que al trabajar con restauración arquitectónica se vuelve una escenografía y ya deja de tener como este valor original, sino que se vuelve una, una caricatura, pues. Y la otra pregunta, digo, tiene que ver un poquito como desde este miedo de que, por ejemplo, aquí en Monterrey no tenemos como este valor de la arquitectura clásica que ustedes tienen, eh, y que estilos barrocos o academicista que tienen y que son los que veo que están conservando. Sin embargo, me brincó mucho que en el proyecto del ingeniero que es funcionalista y en el proyecto Art Deco que comentabas, pues de plano ya se desaparecen completamente y se vuelve a un punto muy contemporáneo. Esos serían como estos dos puntos. Uno de cómo no volverse escenografía y el otro cómo valorizar no nada más, o sea, en algún momento el Art Deco va a cumplir 200 años, ¿sí? O sea, más o menos, o hasta qué punto pudiésemos establecer esa relación. Sí, mira, esto de escenografía realmente, digo, por ejemplo, hay muchos casos en los que ya se derribó, digamos, toda la parte de adentro y por las exigencias del INAH queda una fachada. Yo estoy en contra de ese tipo de conservaciones,
porque como bien dices, es una fachada, es Disney, ¿no? Sin embargo, hay muchas fincas que todavía están muy bien conservadas y que por lo menos yo creo que si se conserva una o dos crujías, ya digamos es un elemento arquitectónico, no es una fachada. Entonces, lo que se promueve es que se conserve, o sea, no, de hecho ya no, si, ya no se permite que nada más dejes la fachada, o sea, si tienes que dejar como todo el elemento arquitectónico que todavía se conserva. Y ya las que son como la pura fachadita, la verdad ya son mínimas y es más, creo que ni siquiera me han tocado edificios, yo de asesorarlos, ya digo, por ejemplo, si ahorita puedo ubicar un hotel, digamos, un poquito más, digo, más reciente, en el que es tal cual la pura fachadita, que sí se ve un poco escenográfico, pero en general o sea, el objetivo es conservar el, la construcción completa o lo más completo. O sea, por ejemplo, el INA o cultura, si ve que la arquitectura está más o menos conservada o completa, es poco lo que dejan sustituir. O sea, sí se tiene que dejar todo, adaptar todo el edificio que todavía se puede conservar. Sí, porque si el hecho de pues, ser fachadita de ser la pura escenografía, pues no estás conservando nada realmente. Es más, yo todas esas que son estacionamientos disfrazados de monumento, yo esos ya los mandaba a volar, la verdad. Por mí, pues, pero bueno, yo no soy la que decido eso exactamente, aunque sí les digo, o sea, por ejemplo, muchas veces los siguen llamando monumentos y a los que les toca construir al lado tienen que ir con el INA y el INA quieren que conserven casi la misma altura que el monumento, que no es monumento porque ya es un estacionamiento disfrazado de monumento. Entonces ese tipo de percepciones, pero pues muchas veces estas autoridades como mucho más arraigadas sienten que ya no más porque que por lo menos la pura fachada debe de quedar, ¿no? Pero sí, o sea, la idea es que ya no se permite, digo, muchas veces lo hacen sin permiso y tiran la parte de adentro. Y yo ya cuando hacen eso, pues ya mejor los multas y que ya tiren todo, ¿no? Y que hagan algo, ¿no? Y lo que dices del Art Deco y el otro funcionalista, digo, creo que el funcionalista todavía se siguen viendo mucho de sus líneas funcionalistas. El Art Deco sí perdió un poco, sin embargo, o sea, sí se trata en la medida de lo posible que sí conserven su arquitectura original. Digo, por ejemplo, en este caso es arquitectura del siglo XX, ¿no? Y el Art Deco sí es de principios del siglo XX, el funcionalismo no, pero es una arquitectura que se permite un poco más su adaptación y modificación que los más históricos. Sin embargo, sí, la promoción es que se trate de dejar los elementos arquitectónicos de valor lo más intactos posibles. Pero como digo, la verdad es que ese cine ya estaba en un estado de deterioro terrible. Entonces, pues se rescató lo que se pudo rescatar. Sin embargo, sí se promueve que se rescate lo más posible de estas edificaciones con mucho valor. Gracias. Otilia, muchísimas gracias para tu participación. Creo que no había mejor forma de poder empezar este curso, además por el tema que trataste, ¿no? Vivienda colectiva como proyecto urbano, pues aquí vimos una forma de generar ciudad respetando el patrimonio construido. Muchísimas gracias por tu aportación, por habernos dedicado este sábado. Y nada, esperemos poder colaborar en un próximo futuro en otras ocasiones. Muchísimas gracias, Otilia. Buen No, fin de pues semana. gracias a ti, fue un honor y un gusto haberles compartido un poquito mi experiencia.